La nación se prepara para despedir el siglo que se va y recibir no sin cierto temor el nuevo que llega. Desde la ventana de su taller, Guadalupe Posada, el maestro grabador, de facciones indígenas, de cuerpo rechoncho, cari redondo y bigote, se convierte en el cronista del siglo que agoniza, mientras el nuevo llega, tripulando el moderno vehículo que dominará nuestros tiempos, el automóvil. Sus vecinos de local lo veían llegar como todos los días, a aquel caballero que se distinguía por su seriedad, pero tan bueno como el pan. Él, como algunos, muy pocos, espera con optimismo los nuevos tiempos que se avecinan, ya con el apoyo de su hijo Juan Sabino, que maneja con destreza el buril y al que considera como el heredero de la tradición. Sigue recibiendo los encargos más diversos, desde una oración hasta un recetario de cocina, sin imaginarse que muy cerca también espera su antigua compañera, aquella que conoció desde Aguascalientes y nunca se apartó de su lado. Se acerca un nuevo siglo. El país lucha por salir de las sombras del siglo XIX, en busca de un porvenir que reclama vida. Posada logró aprisionar el tiempo en agonía, con todas sus inquietudes, miserias y esperanzas. La rutina de trabajo del grabador de Aguascalientes no ha variado. Desde su vivienda en el número 14, Bajos 21, del cuadrante de Santa Catarina, visita las imprentas en busca de trabajo, hasta llegar a su taller, instalado en el número 5 de Moneda, a pocos metros de la Academia de San Carlos, donde estudian los grandes de la plástica. Don Lupe ya cuenta con el apoyo de Juan Sabino, su hijo y orgullo, su discípulo aventajado, que rápidamente está asimilando los secretos del oficio y al que ya veía como un digno heredero de esa tradición. Durante su estancia en la capital, Posada siempre deambuló por las mismas calles, todas ubicadas por el centro histórico, tal como lo pudo comprobar el artista visual Ricardo Morales al recorrer los rumbos relacionados con el grabador. Él mismo plantea la hipótesis sobre la forma de evolucionar en su trabajo, con el fin de lograr el máximo aprovechamiento de sus obras. Yo soy de la idea de que Guadalupe Posada era ilustrador. Y como tal podemos ver la famosa representación del taller de Vanegas Arroyo, donde es prácticamente la mitad de una hoja carta. Inmediatamente se nota que está fotorreproducida, es indudable. Entonces yo creo más bien que utilizó este sistema de fotorreproducción de imagen y no esa visión romántica que nos legó Leopoldo Méndez, o como dijo Diego Rivera, que con mano obrera creó toda esta serie de imágenes. Independientemente de la técnica utilizada, Posada trabaja de forma incansable. De su memoria prodigiosa surgen imágenes de los últimos acontecimientos que rápidamente van tomando forma en el metal, tal como lo comentan varios testigos que lo conocieron en su taller y como lo demuestran todas las investigaciones realizadas sobre su vida. Para fines del siglo XIX, Posada ya había desplegado una gran actividad artística, cada vez más amplia y fecunda, que muy pronto alcanzaría proporciones gigantescas. Iniciada desde muy joven en su tierra natal, Aguascalientes, para continuarla en la ciudad de León y terminarla en la capital de la República, donde realizó su obra más importante. Si ustedes conocen la dinámica del trabajo de una imprenta, pues siempre hay prisa y nunca hay tiempo y hay que trabajar a deshoras de la noche para sacar el trabajo al día siguiente y entregárselo al señor que nos hizo el contrato, ¿verdad? Dormía poco, se hizo viejo muy rápido porque trabajó desde chiquito. Calculé los días que vivió Posada en su época productiva y no tengo la cifra exacta, pero incluí los años bisiestos y obtuve 15,000 y tantos días. Entonces yo pensé que si diario hacía un dibujo, reciclaba una imagen o hacía una litografía, la ingente producción gráfica que se le atribuye es totalmente verosímil. Además,
Pensemos que Ernesto el Chango Cabral, de él se dice que hay 40,000 originales. Decía Cristo que por sus obras los conoceréis. ¿Dónde están las obras? Pues en todas partes. Yo creo que Posada era feliz trabajando. Es una obra pues, que va desde los carteles de teatro, desde los volantes, desde los anuncios, de los impresos populares, la caricatura política, las etiquetas comerciales. Desde una cajetilla de cigarros hasta, no sé, la escena de un circo, los asesinatos del día, los asesinatos de la semana. Posada está en cada pedacito de los mexicanos. Uno puede preguntar cualquier tema que dices, amor, hay cartas de amor, ¿no? Crímenes, están los crímenes. Santoral de héroes, ahí están los héroes. Escuelas, está. Realmente tocó todos los temas, no se le escapó ninguno, para todos tuvo. Lo mismo hablaba de la rosa que del dolor. Entonces, no, fue un hombre total, un artista total. Me encontré una cosa maravillosa, por ejemplo, hace poco, que era un alfabeto para sordos, hecho por Posada, ¿no? Bonos de minas, hecho por Posada, ¿no? Es decir, prácticamente no hubo un solo campo donde no estuviera Posada. Posada en su época estaba hasta en los cigarros, hasta en los cerillos, hasta en las sopas, hasta en el cine, hasta invitando al circo Orrins, hasta invitando a las obras de teatro, hasta invitando a Romeo y Julieta, hasta invitando a obras como Los secretos de la Inquisición. Entonces, Posada lo encontramos en muchos lados porque Posada es México. Posada cubrió todos los aspectos de la vida en nuestro país. Nada escapó a su atenta mirada y a su gran capacidad de trabajo. Con su buril trazó montañas de planchas. Todo quedó plasmado en millares de hojas que pasaron por su prensa. En ese mundo de burlas macabras y de tristes alegrías del pueblo, que en forma de hojas ilustradas por Posada recorrían las calles, no era posible que el grabador se sustrajera de completar sus obras con sus dotes de calígrafo. Lo que hizo Posada pues eran muchos trabajos caligráficos, que es lo que hacía, por ejemplo, en Aguascalientes, pero bueno, lo podemos saber por un anuncio que se publicó en el periódico El Despertador, que seguramente insertó Trinidad Pedrosa, ¿no? Entonces hacían desde facturas, brevetes, lo que siguió haciendo en León, que eran invitaciones a eventos sociales, ¿no? Podían ser desde bautismos, matrimonios, presentaciones de tesis, banquetes, ¿no? O de funciones también, ¿no? Era un calígrafo, era un dibujante de letra y un dibujante de imágenes, y digamos que tenía una habilidad quirográfica estupenda. La investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM y coordinadora de la Hemeroteca Nacional de México, Marina Garone, realiza un interesante trabajo sobre un aspecto de la obra de Posada que al parecer nadie ha incursionado: la tipografía. La investigación la realizó a petición del librero de viejo y curador Mercurio López para incluirla en su libro La muerte, el espejo que no te engaña. Marina Garone nos da una idea mucho más amplia de un Posada preocupado por la calidad de su trabajo, donde no solo se limitaba a plasmar imágenes, sino que además buscaba las letras apropiadas al ilustrar algunas publicaciones, como los cuadernillos de cuentos y cancioneros populares. En las portadas de los pequeños libritos que él hace, toda la letra la está dibujando él. Esto está dibujado, está hecho a mano por él, forma parte de toda la misma placa. Entonces a esto me refiero con que él dibuja letra. Para mí fue muy sorprendente el ver la gran variedad o la diversidad de modelos de letra que él usaba. Esos modelos él los copió de lo que se conocen como muestrarios de letras o especímenes tipográficos. Los especímenes son unos productos comerciales, unos instrumentos impresos que usaron los impresores desde siempre para ofertar sus letras. A México llegaba muchísimo material norteamericano de la ATF, American Typefounders, que era un consorcio que agrupaba a pequeñas imprentas de distintas partes de Estados Unidos, lo mandaban en cuadernos, en documentos, en especímenes, que los impresores mexicanos consultaban porque decían, bueno, de este mándeme 2 cajones, de este mándeme 1 cajón, de este mándeme solo las letras de madera. Entonces estamos hablando de un tipo de instrumento comercial que ya era muy usual. Entonces lo que él copiaba no era solamente publicaciones, que también es una manera de
de que él se haya entrenado en temas de la letra. Estoy segura que ya lo veía desde Aguascalientes porque acabo de tener noticia de un espécimen tipográfico que existió en Aguascalientes para el periodo que él todavía estaba allá. Yo solamente tenía conocimiento de especímenes tipográficos realizados en la Ciudad de México. Esto es la muestra de caracteres, ¿no?, de J.M. Chávez. Aquí caracteres diversos, y este es el tipo de fiorituras que luego vamos a ver retomado, ¿no?, por él. Y son las letras de distintos tamaños. Está fechada en 1879, en Aguascalientes. Posada no pone la tipografía, cualquier tipo de letra para cualquier tipo de noticia. Él escoge qué tipo de letra usa. Este esquema es más o menos el esquema de letras de lo que vemos en las mayúsculas, al menos, de Posada, ¿no? Letras de palo seco o muy rústicas, digamos, letras un poco más delgadas, y estas que son como trabajadas o cóncavas, ¿no? El grupo de obras de él que yo analicé es pequeño y, por ejemplo, no incluye la cartelística o los pliegos sueltos. Él tenía un conocimiento por ser hombre de imprenta, no es ocioso todo el conocimiento que él tenía de las artes gráficas, ¿no? Gracias a la investigación de Marina Garone, podemos saber de un Posada para el que nada pasa inadvertido, de un artista que todo lo ve. El grabador siempre estuvo involucrado a la vida de la imprenta. Conocía cada detalle de los impresos, sabía de las proporciones adecuadas del texto con la imagen. Para él no existían secretos, de tal forma que podemos hablar de un lenguaje posadiano. Para que esté perfectamente proporcionado, que si son como una rúbrica, casi como el trazo de una pluma que se está fugando, si pone un punto, si hace acá como un dentado, todo eso es de su creatividad. A la hora que uno ve la obra de Posada, no puede entender la imagen sin el texto. Y el texto en la mayor parte de su producción a veces es muy importante porque ayuda a aterrizar ese grabado, a contextualizarlo, a darle el impacto político, histórico, a precisar detalles y personajes. No me imagino si hacía bocetos, no me imagino si se iba derecho, no sé el proceso así fino, no lo sé. Tiene que tener una sistematización visual para hacerlo íntegramente. No es que, primero hago el dibujito y luego la letra. O sea, la forma en cómo está articulada el texto y la imagen es lo que yo denomino gestalt posadiana. No podemos separar, ¿no? Es el todo. Ver a Posada en su lenguaje tipográfico es como mirarlo desde otra óptica. La riqueza en la obra de Posada nos lleva a nuevos descubrimientos, nuevas formas de ver sus obras. Cada trazo de su buril nos habla de un artista completo, que no dejaba escapar ningún detalle, como lo demuestran las investigaciones realizadas por Marina Garone. La llegada de un nuevo siglo no sorprende al grabador Guadalupe Posada. Lo veía de forma optimista. Su trabajo seguía siendo aceptado por la sociedad. Todo parecía marchar bien para él y su familia. Hasta ese momento, su eterna compañera le había permitido trabajar con toda serenidad. Sin embargo, algo flotaba en el aire, algo que le anunciaba que esa tranquilidad estaba por terminar. Es el final de una era. Los malos augurios, por el siglo que está por llegar, se extienden por todas partes. Sin embargo, para Posada, todo parece marchar bien. El trabajo no le falta. Siente que ya puede dejar su taller en manos de su hijo Juan Sabino, que rápidamente está asimilando los secretos del grabado. Muy cerca de su taller, en la calle de Moneda, se ubica la Academia de San Carlos, con su rica historia, que se remonta a fines del siglo XVIII. De sus aulas han surgido los artistas más importantes del país. Ricardo Morales es un orgulloso egresado de San Carlos. Plantea la posibilidad de que los paisanos del grabador aquicalidense, Jesús Contreras y Saturnino Herrán, debieron verle trabajar detrás de la vidriera, con su buril en la mano y delantal de cuero. Es probable que lo vieran quizá colocando sus muestrarios, quizá detrás del mostrador, en fin, tomando algún trabajo.
Mientras trabaja, sobre la añosa mesa de madera, entre papeles y planchas de metal, pensaba en el futuro de su hijo Juan Sabino, que a pesar de su juventud ya mostraba grandes dotes para el oficio. Es por tal razón que de cuando en cuando el maestro Posada detenía su labor, levantaba la frente para ver pasar a los alumnos de la cercana Academia de San Carlos, seguramente pensando en la posibilidad de inscribir a Juan Sabino junto a aquellos futuros artistas de la plástica mexicana. Me he preguntado si Guadalupe Posada conocía a fondo los planes de estudio como para impulsar a Sabino para que entrara a estudiar aquí. Es tentador la hipótesis, puesto que está cerca el lugar de trabajo. Recordemos que en aquel entonces se ofrecía no solamente arquitectura, sino también escultura, grabado y pintura. Entonces, posiblemente pudo haber estado interesado. Yo creo que tan sabía que prefirió, supongo que a iniciativa de Sabino, o quizá hubo un entendimiento entre ambos, inscribirlo en una escuela que estuviera más articulada a las necesidades de divulgación industrial de las imágenes. Tan es así que prefirió ir de aquí a la escuela, que está a 15 minutos caminando y 15 minutos aproximadamente desde Cuadrante de Santa Catarina, donde en aquel entonces vivían. Con esto me da una idea de que Guadalupe Posada conocía muy bien todo lo que existía alrededor de las artes gráficas, no solamente materiales, tintas, rodillos, diseño, si se le puede llamar de esa manera, diseño gráfico, sino también dónde se podía estudiar este tipo de instrucción. Según los interesantes hallazgos de Ricardo Morales, Guadalupe Posada prefirió inscribir a su hijo en la Escuela Nacional de Artes y Oficios con el fin de que estudiara una materia más acorde a los tiempos modernos, como la fotografía, lo cual le plantea la hipótesis de que Juan Sabino intervino en la toma de la conocida foto afuera del taller. Esto hace suponer al joven investigador y artista visual que el personaje que aparece al centro del famoso retrato no se trate de Juan Sabino Posada, como se viene argumentando de manera tradicional. Lo anterior aumenta el misterio sobre la figura del hijo de Posada, así como su mismo origen, del que mucho se ha especulado, si fue hijo natural o fuera del matrimonio. De lo que sí existe certeza es sobre su breve paso por este mundo, un duro golpe para el maestro grabador, del que nunca se recuperó. Ha llegado el siglo XX. México y el mundo festejan en grande. Sin embargo, los buenos augurios para Posada y su familia se irían desvaneciendo al pasar los primeros días del mes de enero. En la vecindad ubicada en el cuadrante de Santa Catarina número 14 Bajos, se viven momentos dramáticos. Doña Jesucita está desconsolada y sola. Permanece al lado de su hijo Juan Sabino, a quien una terrible enfermedad lo consume poco a poco. El historiador Agustín Sánchez, en su libro Posada, hace una descripción de aquel trágico instante. Es 12 de enero de 1900 y don Lupe sigue sin aparecer en casa. Jesucita llevó una curandera muy milagrosa, quien desde el primer día le dio a Sabino baños de pies. Le puso plantillas de manteca con café o manteca con carbonato y unas hojas llamadas lengua de vaca. Al tercer día, le sujetó hojas de higuerillo en las plantas de los pies y en la espalda, pero seguía sin mejorar y don Lupe sin aparecer. Pese a todos los esfuerzos de su madre, a las 2 de la mañana del 18 de enero de 1900, Juan Sabino Posada Vela, de 17 años, soltero y de oficio litógrafo, muere de tifo exantemático. Los detalles acerca de la muerte de Juan Sabino Posada Vela los podemos saber gracias al acta de defunción localizada por Agustín Sánchez. El documento fue levantado por un amigo de la familia, Nicolás Guarnerius, en ausencia de Posada, pues se dice que desde hace algún tiempo tenía por costumbre desaparecer durante varias semanas, sobre todo a finales y principios de cada año. Dicen los descendientes de Vanegas Arroyo que él nada más tomaba a fin de año, ¿no? que mandaba pedir unos barriles de mezcal a Aguascalientes y se la pasaba tomando desde... Ahora sí que no hacía el puente Guadalupe Reyes, sino hacía el Guadalupe Candelaria, porque él, su santo, pues era el 12 de diciembre, el Día de la Virgen. Entonces seguramente que él empezaba ese día la borrachera y la terminaba el 2 de febrero, que era el día de su cumpleaños. Si
creemos que agarraba la borrachera desde el día de su santo hasta su cumpleaños, Juan Sabino muere el 18 de enero, entonces no se enteran de que se muere. Cuando regresa ya tiene muerto días o semanas y él andaba perdido. Juan Sabino, único heredero del gran legado litográfico de su padre, muere sin la presencia de José Guadalupe Posada. Cuando por fin apareció el grabador, la noticia debió devastarle. Algo se derrumbó en su interior. Todo su mundo, su familia, desaparecieron en un instante. Algunos periódicos de la capital, como el Diario del Hogar y El Popular, dieron la funesta noticia en forma similar. Dejó de existir en esta capital el joven Juan Sabino Posada, hijo del señor José Guadalupe Posada, antiguo grabador y litógrafo, muy estimado en México por sus cualidades. No podemos siquiera imaginar lo que significó para Guadalupe Posada la muerte de su hijo. Días después de su entierro, debió de visitarlo en el Panteón de Dolores. Allí, arrodillado ante la tumba de su único hijo en la sección de quinta clase, sintió arrepentimiento, culpa por no haber estado presente durante la penosa enfermedad de Juan Sabino. Luego, la frustración, la rabia por no haberse despedido, verle una vez más a los ojos y tomar su mano en aquellas horas de aflicción. Entre esas tumbas desconocidas estaba ahora la de un muchacho de apenas 17 años, la edad que José Guadalupe Posada tenía cuando empezó como un joven y entusiasta litógrafo en Aguascalientes y quien a la postre se convertiría en un reconocido grabador en el mundo de la imprenta, un futuro que su hijo nunca alcanzó. Sin duda alguna, este suceso marcó el principio del fin para José Guadalupe Posada. Casualmente, en el año en que se muere su hijo hay pocas imágenes, pocos grabados, entonces lo más seguro es que cuando se muere su hijo se la pasa de borracho, ¿no? Porque pues está deprimido y no, pues de esa manera se consuela. Después de la muerte de Juan Sabino, es muy probable que la afición de Posada por el alcohol se convirtiera en una forma de aminorar la pérdida. Ya no era solo el celebrar y socializar. La bebida en definitiva terminaría por afectar su entorno, y suponemos la que más lo padeció fue su esposa doña Jesusita Vela, volviéndose invisible para su marido, hasta desaparecer de la escasa historia documentada del grabador, y al igual que sucedió con el paradero de doña Petra, madre de Posada y su hermano Ciriaco, el fin que tuvo Jesusita sigue siendo un misterio. No sabemos nada de Jesusita, de la esposa. No sabemos cuándo se muere. Tuve la oportunidad de entrar al archivo histórico del registro civil y no encontré. Busqué mucho tiempo la acta de defunción de Jesusita. Yo pienso que es muy probable que se haya regresado a León con su familia y lo haya dejado, ¿no? Lo haya abandonado a Lupe, y esta es otra suma de dolor. No sabemos tampoco. Yo he preguntado a personas de esa familia que viven actualmente y nadie sabe absolutamente nada. Era una familia que no vivía en la ciudad en esa época, vivía en el Bajío de los Velas, donde tenían sus propiedades. Y venían a León periódicamente. La familia Vela vino a vivir a León hasta después de la Revolución. Entonces ya no había esa vinculación con la generación del siglo XIX y mucho menos con una persona que se había ido a vivir fuera. Se había perdido todo vínculo. A la fecha, se sigue hablando de su posible regreso a la ciudad de León o de su muerte en la capital mexicana, sin tener una certeza. Lo cierto es que la llegada del nuevo siglo dio golpes terribles a Posada. A pesar de todo, continuó con su actividad, pero ahora con una gran carga: la muerte de su hijo y el gradual distanciamiento de su esposa hasta su desaparición. Durante esta etapa de su ya escasa vida, el ritmo de trabajo de don Lupe bajó considerablemente debido a la bebida, y sin embargo, no le impidió seguir realizando obras de gran valor artístico. De su genio surgirían ilustraciones emblemáticas, de gran contenido visual, mismas que lo inmortalizaron como el precursor de la gráfica popular mexicana. A 100 años de su muerte, Posada para muchos sigue siendo un desconocido.
Esta fue una producción de Aguascalientes TV.